tenían guardado en el corazón que no podían salir, pero ver a hermanos que han recuperado su propio idioma, su identidad, creo que es la identidad más perfecta de una persona, sabiendo de dónde viene y hacia dónde. No, estoy preparado, no sé si quieren preguntar, si bien me han llegado algunas preguntas de algunos, justamente, creo que de la cultura, a través de la lengua, aprendemos lo que es el valor, los valores, ¿no? La identidad misma. Así que son cosas muy fuertes que capaz que no lo pueda decir, pero si me siguen preguntando, podrían llegar algunos presentes en esta pequeña charla. La primera pregunta era, ¿qué se aprende de la cultura con el idioma? ¿Qué se aprende de la cultura con el idioma? ¿No? Primeramente se aprende, ¿no?, sobre la identidad. Él tiene que activar todo. Profesor, su micrófono se desactivó. Digo que se aprende la identidad misma de un sujeto, nuestro pueblo. Las creencias, las cosas que son muy fuertes para nosotros, ¿no? Porque hoy se sigue nuestros jóvenes, en la actualidad, muchos chicos que han perdido, no están encontrando esa identidad propia de su pueblo. Siempre recuerdo un pequeño documental que vi que decía ni tan indio, tan blanco, donde nosotros estamos para acompañar su identidad. Creo que la cultura y la lengua, el idioma, es la que transmite todos los valores culturales de un pueblo. Bien, la segunda pregunta es más difícil aprender de adulto el idioma? Yo creo que no es difícil el idioma, ¿no? Nosotros, ¿de cuándo somos adultos nosotros? Creo que para nuestro pueblo indígena, ser adulto, hay mucha diferencia con ser adulto desde el pensamiento o la visión occidental. No, yo creo que no, porque si bien muchos lo que son estudiantes, aprender una lengua extranjera no se le hace muy difícil, ¿no? Creo que muchos toman el inglés, el francés, el portugués, otro idioma. Si a eso no es difícil aprenderlo, entonces significa que nuestro idioma no es difícil. Simplemente está en uno mismo de querer el idioma indígena. ¿Y la otra? Recuerdo muy bien un hermano de Juan José Castelli, que tenía. La otra sería, ¿hay diferencias entre el COM que se habla en Las Palmas, Castelli o el de Formosa?
Sí, hay, no solamente en esos lugares, sino para algunos el regionalismo, para otros que por mucho tiempo han conocido como los subgrupos. Y pongo en pie esto que alguna vez me enseñó, aprendí de un chico que nos hablaba de los subgrupos del pueblo Como, del pueblo Toba, sino más bien hablaba de, de grupos de personas que tenían una variedad lingüística muy diferente al otro. ¿Sí? Puedo nombrar algunos clanes indígenas, algunos clanes pueblos no el Ganá, el Tapicoyesi, otros nombres de aquellos clanes que hoy que viven prácticamente acá en el Gran Resistencia. El idioma es muy diferente al idioma Hom de Castelli, justamente con el idioma de Las Palmas, la leonesa y justamente acá en Resistencia, ¿no? El idioma que se maneja en la leonesa Las Palmas es del clan Takshekpi, que vendría a ser, en su tiempo antes, vendría a ser la gente del este. Es por eso que el acento que tiene el idioma Kom justamente es muy parecido al idioma que viene del país cercano, que es el Paraguay, ¿no? Vemos un acento muy, muy particular, muy diferente. En Presidencia Roque Espiña o Juan José Castelli, y hacia el norte, que vendría a ser Bermejito, El Espinillo, toda esa parte. La otra pregunta sería, las Buenas danzas... tardes, ¿puedo hacer una pregunta Bueno, para el profe Miguel? tenemos 2 preguntas más y después usted puede Yo quiero participar. saber cuando, por ejemplo, hablan las dos lenguas y le... Bueno, espere. ¿Ya preguntó? Tengo que esperar la pregunta. Bueno. ¿Las danzas y canciones antiguas se siguen practicando? ¿En qué parte? Nuestra danza Kom, en este caso el pueblo Kom, la danza Kom, prácticamente la danza tradicional, ya no se comparte dentro de las comunidades indígenas, pero bien tenemos, creo que es el único grupo, el grupo Chilalapi, quien hace las danzas tradicionales. Ahora, con respecto a nuestras comunidades, la danza pasó a ser parte de una religión, ¿no? En la cual tuvo una aceptación a danza con la religión evangélica. Hay una mezcla de la enseñanza bíblica y la, la danza de nuestro pueblo. Y con respecto a los cantos de con la mañana, agradeciendo a la naturaleza por un nuevo día. Creo que eso se ha perdido mucho dentro de nuestras comunidades. Y los cantos tradicionales siempre los han hecho los mayores, nuestros mayores, ¿no? Quienes tenían una mi hija que entra acá cerca en el barrio, cada 2 o 3 semanas reciben
cuadernillos de actividades. Con respecto a la barrera tecnológica, no lo veo como una barrera, sino veo como una situación que se necesita, hay una necesidad todavía dentro de nuestra comunidad. Creo que el 50% de los chicos o estudiantes no tienen el alcance tecnológico dentro de su... Sí, hay los chicos que sí manejan un teléfono, se realizan actividades pedagógicas a nivel institucional, pero también a través de la plataforma ELE, que se llama la plataforma educativa de la provincia del Chaco. Muchísimas gracias. Sería el espacio para todas las que ya habían pensado en algunas cosas, por favor. Conozco todo el... Buenas tardes a todos. Mi duda es algo, no son bilingües, ¿cierto? Y uno pregunta al docente, por ejemplo, pregunta al estudiante. Yo, por ejemplo, hago las preguntas en español, ¿no es cierto? Y el estudiante, ¿en qué piensa? O sea, su pensamiento. A mí me intriga siempre cuando tiene que responder cómo está estructurado en ese momento. O sea, si es la lengua materna primero y después lo español, ¿cómo sería? Depende mucho del sujeto que idioma maneja más, ¿no? Ya prácticamente. Porque si nosotros nos encontramos con una persona que maneja el 70% o el 60% diariamente el idioma POM, o el idioma Wichí, el idioma Mocoy, a cada interrogante seguramente lo pensaría primeramente en su propio idioma, luego en una segunda lengua que vendría a ser el castellano. ¿No? En todo caso sería viceversa para otros, ¿no? ¿Me Sí, escuchó, profe? Muchas gracias, profe. Sí, tiene que ver mucho con el sujeto mismo. Uno, si bien decimos que la lengua materna de uno es la lengua que muchas veces lo confundimos muchas veces que es el idioma POM, el idioma sí, o el idioma indígena. Pero prácticamente si vamos al caso del idioma materno de un sujeto, tiene que ver mucho con el idioma del entorno familiar. Y esa lengua materna es la que va a manejar en su mayor parte de su vida. Muchas gracias, profe. Dale. Disculpe, profesor. Una pregunta sobre el lenguaje Qom. Es un idioma como el inglés que la pronunciación cambia dependiendo de la palabra, es un idioma como el español que se mantiene en la relación de escritura y pronunciación. El idioma POM es silábico, alfabeto, que el castellano, que vendría a ser el abecedario, el ABC, ¿no? Nosotros en este caso le decimos la gramática o el alfabeto POM, lo decimos el abecedario. Pero tiene es una gramática muy silábica, que es muy distinto al idioma wichí, que es semiconsonántico. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tiempo tenemos, profe? ¿Puedo preguntar? Hola, profe, ¿cómo está? Sí,
Gracias por la charla, gracias Muy por bien. organizar. No, gracias al departamento de documentación junto Yo con le el equipo. quería consultar cuál piensa que es el lugar de la lengua indígena para un territorio. O sea, ¿por qué, por ejemplo, para los chaqueños sería tan importante trabajar por la conservación de la lengua? O sea, ¿qué riqueza aporta o cuál es el lugar crucial que uno como ciudadano del mundo y del Chaco debería entender que tiene la lengua de una cultura? Sobre todo sabiendo y reconociendo que es de la cultura propia del territorio, ¿no? Es una pregunta muy difícil, pero la riqueza está en cada lengua, en cada idioma, y de acuerdo al valor que le da cada uno, cada comunidad, cada pueblo, cada sociedad. Nosotros, pongo en pie esto, que justamente ellos hablan sobre una educación intercultural bilingüe. En nuestra provincia hablamos sobre una educación bilingüe intercultural, porque hacemos pie justamente en el valor primordial de nuestras lenguas, ya sea el wichí, el pomo o el mocoy. Y para nuestros hermanos del sur, los mapuches y otros pueblos indígenas, ellos van por una educación intercultural bilingüe, no por una cuestión una lengua, ¿no? Más bien por esos tiempos que han pasado y siguen pasando, que han perdido la mayor parte de su lengua eh, a través del aula y a través de la gramática, a través de la escritura. Y en nuestra provincia es una provincia que ha hecho un camino muy importante con respecto a los derechos indígenas. Creo que uno de los primeros derechos antes que la Constitución Nacional, antes de la reforma de la Constitución, es la ley del aborigen chaqueño, la que es 3258. Nuestra provincia es la pionera con respecto a todos los derechos indígenas que hacía a nivel nacional. Hoy nuestra provincia reconoce oficialmente las 3 lenguas indígenas, en la cual es un camino que hay que seguir porque para que sean oficiales esas lenguas, esas 3 lenguas que hay en nuestra provincia, que son las 3 lenguas indígenas, deberían reconocerse en todos los ámbitos del Estado, no solamente en la educación bilingüe intercultural, sino a través del Poder Judicial y otros poderes, los 3 poderes de cada provincia o de cada país. Bueno, ¿no hay más preguntas? ¿Me escuchan ahora? Sinceramente yo, cuando hablo sobre mi cultura, muy fuertemente, porque lo siento muy dentro mío. Y quiero poner en pie algo que muchas veces yo personalmente lo vi como algo novedoso, muy importante para nuestras comunidades cuando hablamos sobre la causa indígena. Los principios de la causa indígena no son lo que hoy remarcamos nosotros a través de la lucha, que vendría a ser sobre la lucha sobre la tierra, la recuperación de tierra, el territorio, una educación, mejor vivienda para nuestras comunidades, la salud. Creo que esos son efectos secundarios que hizo eh, nuestras relaciones con el hermano no indígena.
en cada lugar. Creo que la primera causa indígena originalmente creo que tiene que ver mucho con la... Tiene que ver mucho con la relación con la naturaleza, ¿no? Y también con la creencia, la identidad, la cultura, la lengua, ¿no? Y principalmente con la armonía con la naturaleza. Hoy llamamos, que llamamos como causa indígena, para mí son secundarios a las primeras causas indígenas, que vendría a ser justamente la lucha por la recuperación de los territorios, por, por la reserva de la educación bilingüe en este caso, y también el mejor vivir para nuestra gente que reciba una vivienda, ¿no? Creo que son situaciones muy nuevas para nuestros pueblos de antes. Hay una pregunta más, Roger, puede abrir. Hola, buenas tardes a todos. Hola, TV6 Group. Miguel, ¿cómo andás? Bien. No, simplemente quería preguntarte si te acordás de la primera palabra que no pudiste descifrar desde el castellano, digamos, que no pudiste darle el significado del idioma. ¿Qué pregunta que hace Roger? Yo aprendí el idioma roché, el castellano, en mi escolaridad. Después de los 6 años creo que habré aprendido, no sé, a los 12 capaz. Pero siempre me acuerdo una palabra que yo repetía y no sabía qué significaba. Y lo repetía muy mal, la palabra ojalá. Y yo le decía con la F, y no sabía qué significaba. ¿Me entendés, Roger? Claro, ¿y cuándo pudiste saber qué significaba eso? Y no, después de grande, casi. Porque cuando empezamos a estudiar en el CISMA, yo aún todavía manejaba la formación, me ayuda mucho a comprender, a entender el otro idioma y a manejar el otro idioma. Te estoy hablando en los años 90, 94, 97. Bueno, gracias, Miguel. Dale. Una pregunta, Miguel. Y Sí, también respecto a esto de las palabras que cuestan el significado, en el idioma, Juan, hay una palabra, debe haber varios, pero hay alguna que realmente no tengo una traducción al español y sea, si no te meten a la cultura Juan. eh, no hay una traducción de una lengua hacia la otra y de una lengua hacia otra, ¿no? Lo que hacemos nosotros, eh, muchas veces hay una equivocación justamente cuando nos llaman como traductores. No somos traductores nosotros de una lengua, en este caso el castellano hacia nuestro idioma. Interpretamos más o menos acercándonos al significado de una palabra o de una conversación. Es muy difícil, nuestro idioma se sitúa en una situación muy difícil a veces de pronunciarlo para aquellas personas que recién están empezando a recuperar un idioma o aprendiendo un idioma. Si bien es un idioma silábico, hay palabras que llevan más de 12 sílabas en, en una palabra, y es muy difícil. Pero sí, nosotros lo que buscamos muchas veces es interpretar, en este caso, hago un ejemplo,
yo muchas veces cuando pienso en mi idioma, lo pienso desde mi idioma, luego hacerlo una interpretación hacia el castellano, en la cual se me hace difícil muchas veces, porque, o al revés, ¿no? Hacer la interpretación del castellano hacia mi idioma. No es fácil para nosotros. Creo que, no sé si para todos, pero a algunos seguramente le pasará lo mismo. Muchas gracias. Dale. Buenas tardes, re tarde cuando pude conectarme. Quería hacer una consulta en relación a la palabra com, que en relación a la pronunciación, porque algunas personas dicen quom y otras personas dicen com, y quería saber cómo correspondería a decir, si usted nos puede aclarar. Sí, vi estos días el indígena llamado Toa en su tiempo, que es Om, Om. No es Om, es Om. ¿Me escuchó? Sí, lo escuché, muchas gracias, porque hoy justamente escuché en la radio, no sé si lo conoce a Tenenbaum, y él está hablando de los sucesos de ayer en Fontana y habló de una familia Cuom, por eso consultaba. No, es Com, es Com. Muchas gracias. Sí. No sé qué deben pensar ustedes con respecto a lo que está pasando con nuestro pueblo, especialmente acá en Resistencia, ¿no? Estos días para mí fue muy doloroso porque ya con otros compañeros, con Ezequiel, no sé si con otros compañeros, cuando recién apareció la epidemia en el mundo, qué iba a pasar con nuestras comunidades si llegaba esa epidemia. Y bueno, llegó, nos tocó, nos toca muy cerca. Sentir justamente, yo estos días lo tomé como algo muy fuerte, diciendo justamente que hay una enfermedad que nunca se curó. Esa enfermedad volvió a tener brote, ¿no? Y ese brote se llama el racismo, la discriminación hacia lo más humilde, ¿no? No pasa por ser indígena, sino por las personas más humildes de un lugar. Y creo que son situaciones que lo estamos viviendo muy fuerte acá en el barrio Toa, en los medios, no sé cómo llamarlo, en el Facebook, en los lugares de información. Han pasado cosas muy fuertes hacia nuestras comunidades. Hace muy poquito hubo una reunión justamente con la docencia indígena de la provincia a través del vía Zoom, de presentar una propuesta en la provincia al gobierno, justamente de formar aquellas personas que trabajan en los tres poderes del Estado. Que tengan una formación ciudadana, de valores, de conocimientos culturales y lingüísticos de una provincia. Bueno, no sé si se dará este tiempo, pero es una propuesta que han hecho la docencia indígena de la provincia, de poder ver esa situación que no puede haber una persona que entre a trabajar en los tres poderes judiciales, en los tres poderes del Estado, desconociendo que su propia provincia haya indígena, ¿no? Con una cultura, un idioma diferente. Bueno, muchísimas gracias.
realmente profundamente agradecidos desde el Centro de Documentación Indígena por su participación, por su colaboración permanente, profesor Maza. Y muchísimas gracias a todos los que han participado en esta primera sesión del ciclo de pensamiento indígena. Les invitamos a la siguiente sesión, que vamos a trabajar con los referentes Mocoy, y estaremos trabajando los mismos temas, idioma y cultura. Bueno, yo le agradezco a ustedes por darme esta posibilidad. Sinceramente hay muchas cosas, muchas cosas por compartir, por hablar, con respecto a los saberes culturales y sobre la lingüística también indígena, ¿no? Pero creo que también yo les voy a invitar a ustedes que busquen hermanos que conocemos nuestra provincia, como Carlos Barreto en este caso, a Germán, al hermano Juan Carlos Mocoy, y bueno, y así otros hermanos Huichí de Mirta Aranda, que conocen muy bien su cultura y su lengua, ¿no? Creo que sería muy oportuno compartir con ellos el objetivo que hacen ustedes. Así que yo le doy muchas gracias a ustedes. Y a Graña Chigra y Chitra Amina, y Chitra Sabat no va a Muchas gracias. Disculpe, ¿puedo preguntar una última cosa? Bueno, Rita había pedido primero para hablar y después Martín. Rita. Escuchando. Para indígena, para su cultura, para sus saberes, para entender la condición. Y es mundial. Esta semana No sé. más todavía. Vamos a sacarnos naturales, donde antes nosotros más podríamos conseguir al frente de nuestro privados, eso, ¿no? Y fuimos entre 4 de la comunidad, lo que realmente son los que saben sobre medicina ancestral, y fueron los ancianos sobre cómo se curaba la fiebre amarilla, cómo se curaba la lepra, cómo se curaba, o sea, se empezaron a sacar todos esos temas sobre medicina ancestral, ¿no? Y ahí nos damos nosotros el valor del territorio, el valor del monte. Empezaron los ancianos, acá en Mapique, empezaron a hacer hasta saumerio, hasta dentro del centro de salud, pidieron permiso al doctor, el doctor lo dijo que sí, cualquier cosa, no la creencia de la comunidad indígena. Como el centro comunitario, en otros lugares del barrio, ¿no? O sea, ¿cómo esta pandemia, ¿no? Para que eso vuelva a recibir de vuelta lo que es tan importante, la tierra es tan importante. Siempre es como un hecho, el territorio, la lengua y la cosmovisión van juntos. No pueden una de una parte y la otra de otra parte. O sea, es un conjunto. Eso estuve viendo todo cómo se empieza la comunidad indígena de vuelta a ver lo que eran antes y dejar un poco también los hábitos que tomamos. Es necesario que tomamos Shaili, no se le escuchó muy bien a Hola. Rita. Comunicarnos con Rita, el micrófono tampoco funciona bien, entonces no nos escucha a nosotros ni nosotros a ella.
estamos intentando comunicarnos de otra forma. Mientras tanto, Martín Cisnero quería tomar la palabra un momento. Sí, disculpe, señor Miguel, yo estoy interesado en aprender el idioma Qom y tenía dos preguntas con esto. Primero, perdón. Tenía dos preguntas con esto. Primero, durante la pandemia, ¿algún medio para ir aprendiendo, aprovechando, estamos encerrados en nuestras casas y no tenemos mucho que hacer? Y después de la pandemia, ¿cuál es el mejor método o la mejor forma para, no sé, un profesor nativo o algo así? La pandemia hizo para muchas iniciativas que había para, en este caso, enseñar una lengua, ¿no? El hermano Carlos Barreto hacía capacitaciones para el idioma Qom, pero por una cuestión que estamos pasando, creo que no lo entiendo, pero hoy por hoy en este momento no hay actividades que se estén haciendo para enseñar una lengua. Pero sí es un propósito, un objetivo que hay para la enseñanza de la lengua a través de la educación bilingüe intercultural a personas que quieran aprender el idioma. Yo creo que también es una manera de seguir manteniendo y fortaleciendo una lengua. Si bien para otros no lo ven de esa manera, pero creemos que más hablante haya para hablar una lengua, la lengua se sigue manteniendo viva. Creo que UNICEF lo hizo en algún momento, que para mantener una lengua tiene que haber más de 100.000 hablantes en una comunidad. Y si vamos a la situación, nosotros creo que somos, dentro del pueblo Qom, desde aquel viejo censo que se hizo, éramos 30.000 en la provincia del Chaco. Hoy calculamos que hay un promedio de 60.000 Qom, el pueblo Qom en nuestra provincia. Pero sí es una buena manera de seguir enseñando, es una manera de seguir manteniendo viva una lengua. Sabemos que nuestros jóvenes en nuestras comunidades no manejan mucho el idioma, ¿no? Lo digo acá en el barrio Toba, en el barrio Mapic, y así otros barrios, lo que es un idioma son nuestros mayores, lo que tienen, 40 años para arriba, ¿no? Y si hay algún joven que habla un idioma, seguramente es un chico que vino del interior hacia... Buenas tardes, yo tenía algo como para agregar. Sí, puedo. Yo no tengo problema. Sí. Bueno, yo soy Nicole, soy de Puerto Tirol, tengo 19 años y actualmente también sé un poco de otros idiomas. Y bueno, me encanta mucho, hace poco me surgió las ganas de poder aprender estos idiomas que son oficiales en la provincia. Lo que es mi punto de vista, yo creo que gran ausencia, porque hace rato vienen en la lograr sus costumbres para evitar que la lengua y sus actividades que se vienen cometiendo es un avasallamiento de los derechos. Y bueno, nada más decirle que hay mucha gente que estamos apoyando su lucha y que desde nuestro lugar estamos también buscando un montón de formas para ayudar. Estas cosas que son absolutamente importantes para lindo lo que hacen. Yo me siento muy agradecido siempre
de encontrarme con personas no indígenas que sí tienen realmente las ganas de acompañarnos. Porque siempre nosotros necesitamos de ustedes, que nos acompañen, que nos entiendan, que tenemos una cultura no significa una gran diferencia con el otro, porque todos somos de carne y hueso, llamados humanos, ¿no? Simplemente está en uno muchas veces de aceptar con quién está. Pero siempre agradezco mucho por las personas que nos acompañan realmente en la lucha, en el camino, con nuestras comunidades. Así que yo, de mi parte, muchas gracias por tener esas ganas de querer aprender nuestro idioma. En Tirol tenemos la comunidad POM, justamente, que también tienen un BLAVI, que es el Bachillerato Libre para Adultos en Educación Bilingüe Intercultural, donde se enseña la lengua POM en este caso. Hola. Hola. ¿Qué masa? Sí. ¿Puedo? Sí, no, yo no tengo problemas. Siempre y cuando tengan la autorización. Coordinadora. Te estaba escuchando. ¿Estoy autorizado? Sí, por favor. Shaili. Bien, Sí, para todos los participantes, buenas tardes sería. Bueno, mi nombre es Fabián José, soy de acá de Colonia de Origen, Chaco. Una alegría verlo a Miguel Bilingüe Intercultural. Él decía que en esta era de la nueva era ya no iba no vamos a tener charla, ya era muy lejana. Y hoy se está cumpliendo esta visión, sería. Y bueno, escuchaba un poco las preguntas de los participantes, Roger en este caso. Y sí, la verdad que, a ver, uno de los alumnos creo que preguntó si era difícil aprender una lengua, en este caso la lengua POM. Sí, un poco varía la fonología que nosotros tenemos, porque el alfabeto es similar al castellano, simplemente que hay algunas consonantes que nosotros no tenemos, que son del castellano, y el castellano no aparece en nuestro alfabeto, sería en este caso el abecedario. Y el otro, para QOM, la verdad que está mal pronunciado, pero eso nos pasó a nosotros con estos 200 años de avasallamiento en la pedagogía occidental. Y son experiencias que nosotros hemos pasado en nuestras escuelas, nuestra escolarización, cuando realmente nos trataron de cabeza dura, que no sabíamos hablar. Y era por eso, por pronunciar mal una lengua diferente a la nuestra. Pronunciamos, no, eso está mal. Y hoy queremos corregir una sola palabra, que es el QOM. Es un sonido castellanizador, bien la palabra Q, que en este caso nosotros le llamamos K, se pueden tapar la nariz, a ver si hacemos un ejercicio a la distancia. Nosotros tapamos la nariz y decimos COM, a ver si les sale. Tápense la nariz, a ver, y digan COM. Hagamos ese ejercicio ahora entre todos los participantes. Me tapo la nariz y digo COM. ¿Se puede o no? Com. 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 No necesito taparme la nariz igual. Para las personas no hablantes, al taparse la nariz le sale la palabra com, porque el sonido está en lo glotal. Yo para aprender digo ka, ko, pero si yo descarto la lengua com, digo com, porque ya mi
mi fonología está habituado al sonido castellano, sería. Me salta la C de casa, en este caso es la com. Y otra cosa, la pregunta de la profesora Valeto, creo que es, ¿sí? Cuando nos hacen una pregunta, nosotros los estudiantes, cuando somos estudiantes, ¿sí? Primero tenemos que decodificar, porque son los objetos culturales que tenemos que poder interpretar. Una palabra que no está muy acorde a mi cultura es el teléfono. Y bueno, el teléfono es un mensajero, por ejemplo. A ver, ¿cómo yo traduzco la palabra teléfono? O decodifico la palabra teléfono para que la otra persona me entienda. O WhatsApp, o computadora. Y si yo primero tengo que tomar ese tiempo para poder decodificar, después, ¿no? En nuestras comunidades somos bilingües, pero no somos bilingües coordinados. Todavía somos bilingües incipientes, que tenemos que aprender. Y la otra participante que... en realidad, a nosotros nos pone contento, como dice Miguel Massa, el profesor de Tirol, creo que es, como nos sentimos nosotros, bueno, fortalecidos cuando participan ustedes de la otra cultura, ya que el código que nosotros tomamos también es esto, nosotros los indígenas que hablan, porque cuando no está escrito una materia en un boletín oficial, como que para nosotros, o sea, los adolescentes nuestros indígenas, no le damos valor. Es por eso que las lenguas indígenas muchas veces queremos implementar o desarrollar en la escuela, pero como nuestro adolescente ya tomó el código occidental y no ve esa materia, lengua indígena, como materia, entonces como que no se le da importancia. Y en este caso nosotros lo que buscamos es que la materia sea obligatoria. También se ocupa de estudiar, porque es otra cosa que estamos luchando de la calificación. Nosotros nos calificamos a veces del 1 al 10 quién es el mejor, quién es el superior a todo. Entonces, esta es la que nosotros queremos. Una vez que aparezca esto como materia oficial en los boletines oficiales, en todas las instituciones, ahí yo creo que va a ser una institucionalización de lengua indígena. Y bueno, me alegra este tipo de trabajo, ya que estaremos más en contacto. Yo he visto la invitación en un grupo nuestro de docentes indígenas, por eso entré, para poder participar. Y si se da en las otras lenguas, también seguramente estaré. La lengua mocoide, de la lengua guichí, para estar escuchando lo que es la lengua y cultura. Porque si bien tenemos diferentes lenguas en las tres etnias, la raíz cultural es la misma. Recién el profesor Miguel decía, hoy el que nos da fortaleza es esta plataforma provincial educativa que es la ELE. Y la ELE es un animalito, es nuestro teléfono, nuestro mensajero, a la cual llamamos de la misma manera en las tres lenguas, Huichito y Mocoí. O sea, el ELE para nosotros es el lorito. Ese es el fortalecimiento que nos da. Así que, muchas gracias por haberme escuchado. Ojalá que estemos participando en la próxima. Bueno, muchas gracias a todos por Gracias, participar. Fabián. Muchas gracias al profesor Massa por dar esta charla. Y los esperamos en la próxima, que va a ser Idioma y Cultura Mocoy, que es el 17 de junio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Me gustaría que nos pase después el enlace para que volvamos a entrar y compartir con ustedes. Hasta luego. Gracias.